Y seguimos en Dios y sus cosas. Qué bonito poder estar hoy de nuevo en este episodio, esta primera temporada, y hoy en compañía de este personaje de nuestra querida Valencia, Marcelino Juárez. Bienvenido a Dios y sus cosas. Muchas gracias, Padrecito, por la invitación. Súper complacido, súper honrado de poder estar compartiendo este espacio con una persona que aprecio tanto como tú. Marcelino, hoy es un momento especial para, así en este espacio, descubrir a Dios en la vida de nosotros. Descubrir esa parte esa dimensión de nuestra vida que nos hace entender que no solo estamos en este mundo por un conjunto de células, de átomos, moléculas, sino que hemos sido queridos, creados, pensados, amados, y que eso le da sentido a nuestra vida. Hoy quisiera mirar a ese Dios que también te habla a ti. ¿Y quién es Marcelino Juárez? Comencemos primero. Sí. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo soy valenciano de pura cepa. Nací en el centro de Valencia, prácticamente en la Guerra Méndez, cuando era una clínica muy pequeña. Ahí nací yo. Mi historia es muy particular porque mi papá, él era del Central Tacarigua, ¿verdad? De allá de Carlos Arbelo, y él era un muchacho de una familia muy humilde, que había quedado huérfano muy pequeño, ¿no? Realmente, bueno, con mi abuela, se había muerto, era mi abuelo. Y él, desde muy pequeñito, fue monaguillo, ¿no? Pero era un monaguillo como muy constante, ¿no? Del curita de la parroquia de allá del Central Tacarigua. Fue tanto su insistencia de poder compartir en la iglesia que el padrecito, viendo también las necesidades que tenía esa familia, terminó criándolo, dándole la educación, adoptándolo. ¿Tu abuela se lo entregó a él? Exactamente. Okay. Y digamos que era como su mano derecha, como su hijo. Okay. ¿Desde qué edad? Aproximadamente 8 años. Okay. Bueno, mi papá creció, le dio la educación, luego se enamoró, se casó, y bueno, vine yo. Entonces ya el padre... ¿Y tu papá nunca quiso ser cura? No, todo lo contrario. No tenía nada de vocación con respecto a eso. Incluso mi papá fue un papá un poco ausente. Sí, fue un papá un poco ausente. Ya nunca enfrentó un matrimonio con la responsabilidad que tenía que hacerlo. Y el padre, pues digamos que fue el que asumió la rienda de la familia. Nuevamente, ¿no? Primero la crianza de él y ahora la familia como tal, ¿no? Asumió inmediatamente a mi mamá como su hija y a mí como nieto, digamos, en un primer momento, pero yo a él siempre lo vi como un papá, más que como un abuelo, ¿no? Okay. Tanto ¿Y él así, es el padre? Marcelino, yo me llamo Marcelino por él, o sea, mi nombre viene exactamente de él como un homenaje a él. Y de verdad que para mí él fue y lo es, se nos fue ya al cielo ya hace unos años. Para mí lo fue todo, el ejemplo, su virtud, su afán y su vocación de servicio, de estar siempre presente, de no ver la hora cuando lo llamaban para atender a un enfermo y poderle dar la tranquilidad de ese encuentro con Papá Dios. De verdad que ese ejemplo siempre para mí fue... La figura del padre. Me marcó muchísimo. O sea, era como una admiración que yo siempre tuve por él, ¿no? Ese mismo hecho, como te digo, él decía que él era como un médico, ¿no? Un médico de almas, me decía él. Y para él no había hora, ¿no? Los primeros viernes del mes, era fijo que él se iba para las casas de todas las personas enfermas de Naguanagua, digamos, digamos como el centro de Naguanagua, a darle la comunión a los enfermos que no podían ir a la iglesia. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de los 70, 80. Okay. 70, 80. Él iba para las casas a llevarles la comunión. Muy consecuente siempre, y bueno, siempre el cariño que le tenía. Recuerdo también mucho que lo disfrutaba, que en el despacho parroquial llegaba la gente para un montón de cosas, ¿no? O sea, no solamente para pedir una misa, o un bautizo, o un matrimonio,
sino a pedir un consejo. Él era como el psicólogo. Claro. Y le venían con las historias, venían las parejas a que le arreglaran los conflictos de pareja. Dirección espiritual, sí. Era una cosa tremenda y yo, bueno, ya también era monaguillo, lo presencié y lo disfruté muchísimo. Mi infancia fue mágica, mi infancia prácticamente... ¿Creciste en una iglesia? Crecí en la iglesia de La Begoña. ¿Y quién era Dios para Marcelino? Para ese Marcelino chiquitico en esa época. Fíjate tú, cuando yo era niño, yo tuve la posibilidad de estar rodeado de muchos libros, ¿no? Los libros del padre. Yo lo llamaba Paye, por cierto, porque una de las primeras palabras, si no fue la primera palabra que yo dije. O sea, casi siempre los muchachos dicen papá o mamá. Yo busqué decir padre. Esa fue más peludo eso. Sí, pero no me salía, entonces dije Paye y él se quedó. De ahí se quedó. Paye, él era Paye y todo el mundo lo llamaba Paye. Y bueno, él tenía muchos libros de religión. Claro, de teología, de espiritualidad. Exacto. Y había mucha gráfica, ¿no? Okay. Y en esa gráfica y digamos también obras clásicas de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo da Vinci, representaban ahí a Dios, como ese señor de barba. Okay. Y yo de verdad fantaseaba mucho, me imaginaba mucho. Me acuerdo que él tenía una Biblia que en esa época como que estaba muy de moda adquirirla, ¿no? Muy elegante, gordita, con una tapa roja. De esas Biblias grandotas. Y yo me fajaba a verla y tenía unos gráficos muy lindos también. Y ahí estaba esa figura de ese Papá Dios, ¿no? Papá Dios que siempre estaba muy presente, que el Paye me enseñó a querer, a amar, a comprender. Digamos que eso ¿Tienes algún recuerdo así fuerte, intenso, bonito de esa época? Así en torno a Dios, a la espiritualidad. Sí, fue una cosa bien particular que digamos que dentro de la inocencia, recuerdo yo, creo que fue en una fiesta de La Begoña, cuando terminó la misa, yo sentí el deseo de que Dios me llevara al cielo. O sea, yo decía, ¿para qué quiero estar yo aquí si Papá Dios es tan bueno y hay cosas tan lindas en el cielo? Y yo le pedí a Dios, Papá Dios, llévame contigo, yo quiero estar contigo, ¿no? Gracias a Dios no me hizo caso. No todavía. Todavía no. Eso siempre hay una historia cuando era el niñito. Señor, bueno, hay un testimonio muy bonito de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella, igual chiquitica, tendría 5 años, hablando del cielo, Sí. su catequesis o un sacerdote, no sé, y ella un día le dijo a su mamá, mamá, yo quiero que te mueras. O algo así, o sea, ¿por qué no te mueres? Sí. O sea, yo quiero que te mueras, o sea, muérete ya. Y la mamá así como, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me muera? Claro, porque yo quiero que tú vayas al cielo. Entonces, claro, ¿qué haces tú como? La inocencia del niño. La inocencia, pero bonito, ¿no? Ese anhelo también del cielo. Ahora, esa fue la imagen de Dios que te enseñó el Padre. Ahora, con tu mamá, con tu papá, ¿cómo era eso? ¿O bastaba la figura del Paye para esto? Totalmente, porque mi familia, a pesar de que, sobre todo mi mamá, que era la que estaba más cercana del Paye, en ese tiempo ya, creyente, ¿verdad? Pero, digamos, no era tan asidua. Y el Paye siempre respetó eso, ¿no? Okay. No era que tienes que ir a la misa, tienes que cumplirla. Okay. No, siempre nos dio, porque a mí también me dio la libertad de tú creas, o sea, tú crea tu camino, o sea, tus principios, yo te estoy dando a ti la pauta, pero yo no te voy a estar obligando a nada. Eso él fue muy, muy claro, ¿no? Incluso él y yo tuvimos muchas conversaciones de muchas cosas, ¿no? Momentos críticos incluso, nosotros tuvimos que como que agarrar el sartén en la manga con la idea del quién era Dios y cuáles eran los planes que Dios nos tenía a nosotros, ¿no? Porque pasamos por momentos muy complicados, muy difíciles, como te podrás imaginar, pero siempre ahí, muy consecuentes, ¿verdad? Siempre muy consecuentes. Y así fuéramos por cualquier lado, siempre llegamos al punto. Esa libertad yo creo que es una cosa importante porque muchos papás hoy en día sufren en ese sentido con sus hijos. Tenemos papás, matrimonios, que aman profundamente a Dios y aman ir a su misa, su vida de fe, pero luego cuando sus hijos ven que no van a la misa, que les aburre, entonces se sienten
como frustrados, Sí. entonces no saben si llevarlos amarrados Sí. o cómo hacer, ¿no? Y qué bonito que es un sacerdote al final. Y bueno, yo también creo que parto de eso. Yo creo que la fe tiene que ser algo de un movimiento interior. Sí. Y en todo caso, el mejor ejemplo lo doy como papá en cuanto a mi vida espiritual para suscitar luego esa atracción Así es. y opción, ¿no? Libre del otro. Eso es un camino. Y en medio de esto, cuéntanos un poco de alguna travesura de tu infancia, adolescencia, como monaguillo. Tú le bebías el vino Muchísimo. Y al bueno, paye. y tengo para echar unos chismes buenísimos. Ay, Jesucristo. Porque nosotros éramos el clan de los monaguillos, ¿no? Ajá. De la Begoña, ¿verdad? Ay, monaguillos de la Begoña. Yo Qué como que peligro. yo como que voy a aprovechar la oportunidad para dejar a un curita aquí en la calle. Y bueno, nosotros, sobre todo en las fiestas importantes, ¿no? En la fiesta de la Begoña, algo que rescató el Paye, él fue el que lo rescató, que fue la fiesta de Fátima, que se realizaban aquí en Naguanagua, y era pues, todo Sí. un evento impresionante, ¿sabes? Tanto Casi que como la Begoña. y a veces hasta más. ¿Qué tal? Incluso yo recuerdo en una oportunidad que ahora es un bulevar, ¿no? Está cerrado, pero antes delante de la iglesia se podía, por ahí transitaban vehículos, ¿no? Y la colonia portuguesa, junto aquí con la parroquia de Naguanagua, la Begoña, hicieron un techo, o sea, colocaron como un techito de tela, ¿verdad? Okay. Y entonces pusieron de un lado la bandera de Portugal, pusieron como un colafón así, con azul, como el mar, y del otro lado pusieron la bandera de Venezuela. Era una cosa impresionante, ¿no? Okay. Y luego, bueno, se hacían las festividades de Fátima, y había un momento, un día dado, o sea, que se hacían fuegos artificiales, me acuerdo que era en el campo Don Bosco, y todos nos subíamos a los techos de las casas para a ver los fuegos artificiales. Era un acontecimiento tremendo, porque era la colonia portuguesa dándole ese regalo. Y bueno, lo que te digo, como monaguillo, en todas esas fiestas, la Semana Santa, también, ay, qué travesura, qué Navidad. cura es ese. ¿Será que es Moisés? Entonces nosotros nos metíamos y agarrábamos sobre todo las hostias. Me recuerdo en una oportunidad que una señora siempre se acercaba a regalar un dulcito, una cosa. Nos llevaron al paye una mermelada. Nosotros los sábados de la mañana limpiábamos la iglesia. Y claro, había un monaguillo que era Moisés Higuera, que él tenía la exclusividad de pasar está escuchando por ahí. la pulidora. Era el único que tenía sí, él era el único. Era el único que podía tomar la pulidora. Nosotros, o sea, podíamos barrer, pasar el coletico, pero nadie más podía tocar las pulidoras si no era Moisés. Y bueno, estamos ahí y, oye, esa mermelada estaba rica. Estaba rica y obviamente teníamos que acompañarlo con algo. Y bueno, las hostias. Estaban las hostias. Obviamente no estaban consagradas. Obviamente. Sí, eso hubiera sido peor, ¿no? Sí. Abrir el sagrario, permiso, señor. No. Teníamos, me acuerdo que era como un envase de galletas de soda. Ok. Y ahí es donde metíamos las hostias, ¿no? Pero ustedes sabían específicamente dónde estaban. Claro, ¿no? Y ahí estábamos. Travesuras de monaguillos. Sí. Mi hermano tiene una travesura de monaguillo, pero yo algún día voy a tener aquí también sentado a mi hermano grabando Dios y sus cosas. Y vamos a contar esas travesuras también nuestras de monaguillo, porque fuimos monaguillos de chiquitico. Él está allá atrás de las cámaras. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero sí. Mira, Marcelino, vamos a recordar un poquito de tu infancia también, pero este es un momento de salud patrocinado por la doctora Dilmar Hernández Ríos. Y ¿tú recuerdas alguna medicina, un remedio? ¿Recuerdas algún tratamiento de tu infancia? Sí, claro. Había algunas medicinas que sabían malísimo, me acuerdo yo, que nosotros tomábamos para los malestares. No me recuerdo cuál sería con específico, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es el sabor, que era espantoso. Un sabor espantoso. Espantoso. Pero era como para la gripe. Era como para los malestares generales. Ok, ¿y qué más te daban? ¿Solamente eso? ¿Qué más hacías? Sí, yo desde niño de verdad siempre fui un niño bastante sano. Ok. Bastante sano. Pero ¿Y ustedes vivían en qué parte? ¿Vivían en la casa? En la casa parroquial. ¿Atrás? ¿En la avenida Valencia? La avenida Cementerio. En la avenida Cementerio, exacto. Sí, en la avenida Cementerio. Que todavía no estaba asfaltada.
era tierra en ese momento. Dios mío. Nosotros, mi mamá fue la que sembró el pino ese que está ahí. Ah, Sí, el sí. pino que se encuentra. Claro, emblemático de se esa casa de encuentra todavía, Naguanagua. esa lo sembró mi mamá. Nosotros fuimos los primeros que estuvimos en esa Los casa. primeros que vivieron en esa casa. Ahí estaba mi infancia, o sea, mi casa, esa casa para mí es la casa que todavía sueño. Cuando sueño, estoy en esa casa todavía, en ese cuartico, yo dormía en la parte de arriba, en la parte hacia atrás. Esa era todavía mi sueño, yo estoy ahí. Pues fueron los años más mágicos de mi vida. Había una jardinerita abajo, debajo de las escaleras. Entonces nosotros colocamos el nacimiento a los diciembre, con sus lucecitas, y de verdad que era muy... ¿Recuerdas el niño Jesús? Sí, claro. Todavía ¿Recuerdas alguno? Todavía lo tengo. Sí. Todavía lo tengo. ¿Cuál recuerdas? ¿Algún regalo el niño de Navidad? Sí, tu niño Jesús, tu regalo. De regalo. Bueno, pasa que en ese momento pues, uno se le cae la cédula, ¿no? Bueno, ni modo. Era el muñeco que estaba de moda, que era King Kong. King Kong. Estaba la película King Kong de moda. Entonces me regalaron un King Kong con el edificio. Era medio cruel la cosa, ¿eh? Porque tal King Kong y uno le daba y tumbaba a King Kong del edificio. Así como la película, ¿no? Cónchale. Era cruel, era cruel. Jugabas tumbando a King Kong. Tumbando a King Kong del edificio. Mira, ¿a qué te dedicas, Marcelino? Bueno, yo estudié... ¿Y qué te dedicabas? ¿A qué has hecho? Sí, yo estudié educación especial, ¿verdad? Por muchos años trabajé en el área de la educación para personas con discapacidad. Tuve incluso la oportunidad de trabajar en las diferentes áreas, con niños con discapacidad intelectual, con niños con discapacidad, niños y adolescentes, con discapacidad visual, auditiva, con niños con autismo, también trabajé un tiempo. Tuve la posibilidad de tener ese contacto. ¿Aquí en Valencia? Aquí en Valencia, siempre. En Valencia. Bueno, realmente en Valencia, en el estado Carabobo. Okay. Porque también estuve un tiempo importante en Tocuyito, trabajando allá, en el municipio Libertador. ¿Qué te motivaba a ser educador? Mira, yo creo que eso fue algo que también, que todo lo que yo te diga derivaba del mismo Paye, ¿no? Porque él era sacerdote, pero él era también educador, ¿no? De vocación. Cuando él estuvo en la Central de Carigua, él fue el que fundó la escuela allá. Yo siempre lo veía a él en el Juan 23, una época donde fue el guía espiritual y daba el catecismo, y todavía hay mucha gente que recuerda eso, exalumnos ya adultos, de toda esa experiencia de él como catequista. Él te inspiraba. Él me inspiraba y claro, yo incluso te confieso, mi primer ánimo fue buscar estudiar algo que tuviese que ver con la historia, porque la historia siempre me ha apasionado. Yo quería estudiar ciencias sociales, incluso entré a estudiar a la Universidad de Carabobo y claro, estaba yo todavía en la parte básica, pero yo quería enfocarme hacia esa era la mención que querías. Hacia las ciencias sociales para educar sobre historia. Okay. Sin embargo, bueno, hubo ciertas cosas que sucedieron y al final desembocaron a que yo estudiase en un colegio universitario de psicopedagogía, okay. Sacara mi TCU en ese momento y luego sacar la licenciatura ya en educación especial. Después hice un posgrado. Qué bueno. ¿Qué posgrado hiciste? De educación especial. Qué maravilla, Marcelino. Sí. Y entonces, bueno, tuve metido... No sabía eso. Yo pensé que habías estudiado algo quizás de fases de administración. No, educación especial. Y de verdad que en todo el tiempo que estuve, de verdad que sucedieron cosas muy lindas, como por ejemplo, nosotros acá hicimos la primera coral Manos Blancas del estado de Carabobo. ¿Eres músico? Soy músico. Ajá. Soy músico, yo estoy en la Sebastián Echeverría Luzán. Ok. Entonces venía yo también. ¿Graduado de qué? ¿En qué mención? Música. Música. Realmente no me llegué a graduar. Ok. ¿Sí? Pero hiciste piano o era solo canto? Piano. Sí, yo soy tecladista. Bueno, en realidad yo te conocí a ti cantando en la iglesia de San José. Yo era diácono y en ese entonces había comenzado la enfermedad de Monseñor Máximo. Y yo recuerdo que yo celebraba
la palabra, creo que era a las 10 de la mañana, luego a la 1 de la tarde y a veces a las 8 de la noche. Yo no recuerdo cuál sería la que ibas tú. Yo era la misa de los playeros. La misa de los playeros, La por misa supuesto. porque era a las 8 de la noche. 8 de la noche. Esa hora era sabrosa, sí. Sí, porque entonces todos los que llegaban de la playa iban a ir al Santo. Llegaban todos Sí, uno rojitos. olía, exacto, todo rojo y olía todo el mundo a talco. Sí, sí. Y bueno, el Padre Máximo, que para mí también es un padre que yo quiero mucho. Entonces tú estudiaste allí, eso también lo Exacto. desconocía. Entonces, ¿Vinculaste entonces la de música con...? exacto, todo lo que trabajé tuvo que ver con cultura. Luego Ok. pude ser subdirector de ciertas instituciones. Incluso la última institución donde yo trabajé en educación fue en el aula hospitalaria del Hospital Carabobo, ¿no? Qué bien. Que digamos que es un espacio que hay para que los niños que están hospitalizados no pierdan su consecución, ¿verdad? De clases, ¿no? Para que Sí, el hábito escolar. el hábito escolar. Entonces, yo estaba ahí de subdirector y digamos que fue una experiencia bárbara en mi vida, bárbara. ¿Cómo te encontraste con Dios allí? ¿Te encontraste con Dios? Bueno, si lo hiciste. Dios siempre está en el desvalido. Eso siempre es una gran lección, porque a veces uno está de capa caída y siente que no tiene nada que dar, sino más bien uno está como para que lo ayude. para recibir, o para que te den la mano, y estoy hablando de algo emocionalmente. Y cuando uno se enfrenta a una realidad que a uno hasta le da pena, le da bochorno, verlo de uno como algo problemático, te da la fuerza Dios, papá Dios, para poder estar ahí y aportar algo. Por eso te digo, para mí fue tan importante que yo cuando me fui del hospital, que me fui de la educación, yo dije, me voy de la profesión de educador, ¿verdad? Digamos, de donde yo estaba, del cual yo era dependiente, pues yo necesito seguir yendo para el hospital. Necesito seguir ahí, necesito seguir estando con mis muchachitos en el área de oncología, en el área de hospitalización. Y ahí fue cuando vine y conocí a los payasos de hospital, los payasos humanitarios, y bueno, hasta el día de hoy sigo siendo Ahora eres payaso humanitario. Payaso humanitario y siempre estamos yendo al hospital. Qué bonito eso, qué bonito. Definitivamente ahí el que es vulnerable es un camino también para nosotros poder llegar a Dios y conectarnos directamente con Él. En este ámbito de la educación, ¿ahorita estás trabajando o no? Ahorita estoy trabajando, pues ya con un proyecto ya muy personal, ¿verdad? Porque aparte de todo esto, mi abuelo materno, él fue pintor, ¿verdad? Y era otra área que a mí me atraía mucho. Chame, que tú haces de todo, vale. Es que todo lo que involucra el arte para mí es apasionante. De la música y la pintura siempre fue para mí. Incluso cuando nosotros, bueno, el Paye, tenía como una grutica que había de la Virgen de Fátima que se abrió en ese tiempo, que luego se tumbó para abrir hacia la placita esa que está ahora, que existe. En la del lateral. Ajá. Antes ahí había un altarcito de la Virgen de Fátima. Y mi abuelo fue el que hizo un mural ahí. Mi abuelo tenía un mural, había hecho un mural ahí. Y yo acompañé a mi abuelo. Es una experiencia para mí increíble. Yo tendría como 10 años en ese momento. Ayudaste a pintar. Ayudar a pintar ese mural. Realmente a llevarle la pintura, llevarle la comida. Eras el auxiliar. Tirar claro. Uno que otro pincelazo. Okay. Y fue para mí apasionante eso. Y de ahí nunca me despegué. Dibujando. Y fíjate tú que actualmente, aparte de otras cosas que yo hago un poco más formales, por decirlo de alguna manera, yo digo que mi proyecto actual, al cual yo estoy muy abocado, tiene que ver con la parte artística. Sí. Que se refiere a través del arte, no solamente respetar valores, sino respetar identidad. La identidad. La identidad con nuestra tierra. Y con algo que tal vez yo sentía que no existía. Eso no existía. Sí, hay movimientos muy interesantes en Valencia, ¿no? La identidad con esta ciudad. Eso. La identidad con Valencia. Y bueno, yo puse mi granito de arena, y mucha gente ya lo está poniendo, lo ha estado poniendo. Hay otros que no ponen un granito, sino que ponen un camión de arena. Sí, tenemos personajes realmente interesantes, movimientos interesantes para rescatar la cultura valenciana.
ese arraigo. Yo nací en Barquisimeto, Okay. mi hermano y yo nacimos en Barquisimeto. Mi mamá es larense, mi papá es caraqueño, criado en Tinaquillo toda la vida. O sea, nosotros lo menos que somos de valencianos en ese sentido. Sí. Pero vivimos en Valencia desde chiquitico y de alguna manera uno dice, bueno, ¿y qué es ser valenciano? Sí. Porque el zuliano sabe qué es el zuliano, hasta el paraguanero, el coreano sabe Sí. qué es el oriental, el llanero. Pero dice, ¿y qué es ser valenciano? Es ¿no? una gran pregunta. Es una pregunta que hemos estado tratando de descifrar todo este tiempo, ¿sí? Yo me metí con el Carabobo Fútbol Club como para descubrir un poquito, pero... Y eres un apasionado ya. Te enamoró. Pero qué interesante es eso. Y creo que, bueno, todo el trabajo que has hecho a nivel de las ilustraciones, en esas imágenes de Valencia, pues relatan cosas que le puede decir a la gente, ¿y eso está dónde? Sí. Y no se comienza la inquietud de decir, oye, pero yo quiero conocerlo. ¿Y esto dónde está? Por lo menos cuando vi la fuente de soda Perecito, hay gente que todavía habla de Perecito, pero ¿dónde está Perecito? Sí. Entonces, Sí, incluso yo soy sincero, siempre lo digo. Yo pensaba que esa identidad no existía, o sea, no existía. Y yo decía, bueno, vamos a ir probando, porque yo fui buscando, cotidianidad, elementos que llamaran a la cotidianidad de la gente, a través del arte, de lo que yo hacía, lo que era cotidiano. Entonces empecé a trabajar con lugares que para mí eran importantes de esta ciudad, eran llamativos de esta ciudad. Incluso cuando yo decía, bueno, vamos a hacer algo icónico. Entonces, la primera idea que uno le viene icónico es, digamos, la Casa Páez, la Casa de los Celis. el monolito, el monolito, la casa, cosas así. Pero resulta que, y fíjate, yo partí del primer dibujo que yo realicé, fue de un bar de aquí. ese fue el primer dibujo. Primero, o sea, y fue el bar La Guairita, que fue un bar que es el bar ¿qué tal? porque es el bar más antiguo de Valencia, era algo, y un lugar que es muy, muy pintoresco, ¿no? Hay mucha historia ahí adentro. Mucha historia ahí adentro. Yo vivo a 4 cuadras de La Guairita. Oye, y jamás me bebí una cerveza ahí, chicos. ¿Cuándo vas Bueno, tú? cuando tú quieras, yo ahorita estoy invitando al Padre Arocha. Desde hace Padre Arocha, me tiene que venir conmigo para que nos tomemos una cervecita allá en La Guairita. Y por ahí empecé. Y fíjate tú, Rafa, qué interesante que los verdaderos íconos donde la gente se siente más identificada son los íconos que tienen que ver precisamente con la cotidianidad. Okay. Porque, ¿Cuál otro quizás es más porque famoso? fíjate tú, si yo te hablo de la Casa Páez, por ejemplo, es muy linda, tiene mucha historia, pero ninguno de nosotros, bueno, lo digo, y muchos de nosotros, mejor dicho, no hemos tenido vivencias trascendentes en un museo, en una casa, como la Casa de Páez, ¿no? Pero sí lo hemos tenido en una arepera, por ejemplo, como la arepera Maya Antiguo, o lo hemos tenido en una refresquería, como una pizzería, como la 007, o como un lugar como Perecito, que lo acabas de mencionar, donde digamos que, como la gente me ha contado, ahí yo fue donde conocí a una muchacha que luego fue mi esposa. ¿Y la iguana? Bueno, la iguana fue algo increíble, porque yo también... Iguana, 2 puntos aquí. Dícese. Dícese el autobús universitario, medio de transporte universitario de la Universidad de Carabobo, ¿no? Exacto, eso hay que definirlo. Uno dice, no, mi mayor recuerdo es la iguana. La iguana, ¿qué es la iguana? Sí. Un bicho. Sí. No, un Y autobús. fíjate tú que ese ha sido, creo yo, el ícono El más vendido. más valorado y que ha causado más impacto de los que yo he realizado. Han habido 2. Ok. Y 2 que de verdad que me dicen mucho, ¿no? Ok. Uno es la iguana, porque ahí sí hay mucha identidad, mucha identificación, mucho agradecimiento de gente que me decía, mira, la universidad. O sea, no, y solamente me Y la dice, vida. yo vivo en Bejuma, me decía la gente, yo vivo en Bejuma y yo estudiaba ingeniería. ¿Cómo hacía yo para irme de Bejuma a Naguanagua, claro. o sea, a mi facultad? Sí. Tenía la iguana es la que me ayudaba a llegar hasta allá. Exacto. O sea, yo llegaba y entonces y en el recorrido Bendita Universidad de Carabobo. o sea, iba estudiando en esa iguana y ahí fue donde yo iba con la angustia. Y ahí cuántas parejas no se conocieron en la iguana y Sí, se casaron sí. también. Amores de iguana. Amores de iguana. Allá tiene el título de una novela. Y fíjate que el otro, y bueno, de verdad que la iguana ha sido impactante. Sí. Y el otro ícono que de verdad fue otro palo, por decirlo de una manera, Ajá. fue el de los bloques de la Isabelica. Porque sí. esa gente sí tiene identidad. La Isabelica. La Isabelica. Bueno, sí, dígame, Carlos Javier, que ese tipo, Bueno, sí, no, ese tipo te quiere muchísimo, el Carlito. Carlito. Ese, cualquier cosa que vea la Isabelica me la manda. No, la Isabelica. No, bueno, esa- emigrantes.
Por supuesto que... Ah, sí, los bloques de la Isabelica, entonces también. Eso fue impactante. O sea, incluso yo en Instagram, en mi cuenta de Instagram, lo he compartido en 2 oportunidades y las 2 oportunidades han sido una Son bomba. las que tienen más Han interacciones. sido una bomba. Mira, quedándonos de nuevo con el tema de los carros y de la iguana, vamos a un momento patrocinado por la gente querida de Toyoval, que nos apoya siempre en todas las cosas que vamos inventando. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Cuál sería el lugar que si te montaras ahorita en un carro dirías, me voy para allá? ¿A dónde te irías? Al Páramo de Mérida. Al Páramo. Al Páramo de Mérida. Ese es el sitio favorito mío del planeta Tierra. Ah, sí. Del planeta Tierra, el Páramo. ¿Qué te inspira? ¿Qué recuerdas? Es lo más hermoso que yo creo que tiene este país. O sea, yo amo mi ciudad, pero yo creo que el Páramo de Mérida tiene una magia que no se puede comparar a ninguna otra cosa. Uy, yo quiero ir en diciembre. Ahorita estuve como 3 días nada más. Pero sí, yo quedé también picado. Yo quiero volver, de verdad, todos queremos volver a Mérida. Sí, increíble, increíble. En algún momento. Sobre todo el Páramo. Al Páramo. Al Páramo. Y con los frailejones, con ese frío sabroso, con esas lagunas. Es una belleza. Es una cosa hermosa. Es una belleza. Mira, vamos a un momento de preguntas random. Okay. Vamos a ver. ¿Crees en la suerte? No. La suerte se la hace uno. Ok. ¿Causalidades en todo caso? Sí, pero porque si uno se queda estático no va a suceder nada. Las cosas suceden porque uno las crea, porque uno va y las busca. ¿Cuál es tu bebida favorita? El papelón con limón. ¿Pero la panelada o el papelón de verdad? El papelón de verdad. Ahorita está de moda las paneladas. Ajá. ¿Le temes a la muerte? Me causa curiosidad, pero no quiero que me la aclaren todavía. Tenemos tiempo. Sí. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años atrás? Ponte pila. Ponte pila. Mantén siempre la energía. O sea, no te dejes de caer. Siempre mantén los ojos en el horizonte, la mirada en el horizonte. ¿Qué es lo que más te irrita? La mentira, la hipocresía, la mentira y la hipocresía. Okay. ¿Cuál es el santo de tu mayor devoción o advocación de la Virgen? No, todavía no es santo, pero Ajá. por ahí va, el Goyito, José Gregorio Hernández. Ah, bueno, José Gregorio Hernández. Sí. Y la Virgen de la Begoña, que esa es mi virgencita. El mejor día de tu vida, ¿cuál ha sido? El mejor día de mi vida, el día que nació César David, que es un niño que yo estoy criando. Estoy ayudando a criar. Okay. Y es como mi hijo. Ese fue el mejor día de mi vida. El día que nació César David. Qué belleza, querido Marcelino. Mira, Marcelino, nosotros que te vemos siempre en las redes y que valoramos tantísimo tu trabajo, lo que haces, tu vida. Repito, yo recuerdo de chamito eso, en el año 2013, cuando yo era diácono, tú eras el que cantaba la celebración que yo hacía, que iba a imaginar yo que después seríamos pues así cercanos y conversar. Pues han pasado 9 años, sí, más o menos, de ese tiempo. ¿Qué pasó con tu salud? ¿Desde cuándo no puedes caminar? Sí. Habías dicho que había sido monaguillo. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, fíjate tú, yo a los 16 años hubo algo que de verdad nunca tuvo una explicación como tal. Aparte que por el momento, por lo que había, lo que existía en la medicina en este país, en esta ciudad, pues no me daba mucha respuesta, ¿no? Lo cierto es que el diagnóstico fue un Guillain-Barré que atacó mi médula espinal y bueno, de ahí en adelante, ¿verdad? Tuve que empezar a depender de una silla de ruedas, ¿no? Ahí donde digamos que radican muchas cosas en cuanto a la fe, incluso en que a un sacerdote la fe también le temblequea un poquito, ¿verdad? Porque digamos que tiene como una imagen de lo que hay que hacer, lo que hay que llevar. O sea, cuando tú eres muy constante y de repente todo te cambia de una manera tan brutal, sí, ¿no? Entonces a veces se reconsideran cosas, ¿no? Eso fue una lucha muy de la mano con el Paye, ¿no? Mucha gente me pregunta si fue difícil para mí. Fíjate, como cosa extraña, no fue difícil, okay, pero precisamente por eso,
Porque estaba porque estaba acompañado. él. Ok. Estaba él, estaba mi mamá, estaban mis amigos que nunca me abandonaron. Pero sobre todo estaba él. O sea, estaba él ahí desde el primer momento. A veces me decía cosas que hasta me irritaban un poco. Porque él tenía una frase que siempre me decía. Él me decía Nino, ¿no? Y él me decía, ánimo Nino, me decía siempre, ánimo Nino. Y había veces me molestaba eso. No me digas ánimo. Sí, decía, pero tú no es que estoy en el piso, qué ánimo carrizo vas a tener. Pero ahora lo extraño esa palabra. O sea, la extraño. O que la escucho siempre. O sea, la extraño de su boca, de su presencia, Claro. pero a veces no estoy mal, trato de recordar Ánimo, Nino. ese ánimo. Y que nunca me dejó de caer, nunca me dejó de caer. Recuerdo que cuando me gradué, la primera vez que me gradué ya a nivel universitario, que fui con el TCU, bueno, él reventaba del orgullo él. Y de orgullo también de verlo a él feliz. Claro. Ya cuando yo me gradué de licenciado, ya él estaba ya un poquito ya... Estaba mayor. Con la memoria un poquito ya movida. Pero él estuvo ahí conmigo siempre, ¿no? En todo momento. Ahora tú manejas, tú tienes independencia en ese Sí, sentido. y fíjate tú que de ese momento yo siempre dije, o sea, llegó un momento que ahí sí yo, digamos por esa fortaleza que pude adquirir en esa infancia, yo siempre quise ir por el camino de frente, ¿no? Había médicos que me decían, no, si tú haces esta terapia, te tomas esto, haces lo demás, tal vez vuelvas a caminar y todo eso. Yo decía, no, yo quiero que me sean claros, no me estén metiendo cobas, o sea, yo quiero que me digan la verdad. Okay. Y con esa verdad es que yo voy a tomar mis cosas y voy a seguir adelante. Incluso yo pedí, estoy hablando mucho yo de 16 años, ir a un neurólogo y que el neurólogo me lo dijera. Okay. Y él me dijera, mire, ¿qué hago yo con esta vida? O sea, pues yo no quiero perder mi vida metido entre médicos, entre terapias. Con una esperanza. Exacto, aparte que yo lo que quiero es ir con mis amigos, yo lo que quiero es para la universidad, yo lo que quiero es vivir de verdad. Y metido en un hospital, en una clínica, eso no es vivir. Y el médico me lo dijo. Me dijo, no, muchacho, váyase vida. Me había un médico que yo estimaba mucho, me decía, ¿recuerdas su nombre? Sí, el doctor Varela. Él me decía, mire muchacho, el presidente de los Estados Unidos que ganó la Segunda Guerra Mundial, está en una silla de ruedas. Okay. Entonces, si alguien ganó la guerra estando en una silla, como, vaya usted para adelante, échale pichón, vaya. Okay. Él te habló muy claro. Sí. Y eso bastó para que... Y yo seguí hacia adelante. Fue cuando yo entré a la universidad, cuando tuve mi novia, cuando empecé a armar un grupo musical, a querer aprender a manejar, y cuando yo tuve la posibilidad de tener mi primer carrito. Y fíjate tú que me acabas de preguntar lo de Mérida, que te dije Mérida. Agarré el carrito, que era un chevetico, le pusimos un aparatico para aprender a manejar, y al mes estaba yo en Mérida. ¿Qué? ¿Y tú mismo? Yo fuiste manejando? Me fui manejando. ¿En un chevete para Mérida? En un chevete. ¿Tú crees que en un Aveo llego yo también? Pasa que el chevete estaba nuevecito. Ay, Dios mío. No creo que un chevete llegue ahorita de Valencia a Mérida. No sabemos si este llega. Estaba de paquete el pobre. Cónchale, va, los ánimos, tiene que decir ánimo, Rafael. No, si llega, no risa. El chevete. Mira, y esta experiencia de trabajar, porque claro, es una cosa interesantísima ver a un maestro hablarle a chamos con discapacidades, pero es una persona que tiene quizá pues, otra forma de vivir distinta a la de ellos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ellos hacia ti, de sus papás hacia ti? Sí. Siempre, fíjate tú que tanto... Porque, o sea, yo te veo así, de decirle, o sea, que tú le hablas a un chamo que tiene una discapacidad y le dices, mira, yo estoy aquí y esto fue una enfermedad y aquí voy para adelante y me gradué. Y... Fíjate tú que incluso, tanto con la parte de todo lo que yo hice en educación, como en la parte de la música, yo creo que, y pasa que yo soy un creyente total de la actitud que uno tiene que enfrentarse hacia la vida. Uno se presenta y te pueden ver con la silla en un primer momento, pero poco a poco, cuando te empiezan a tratar y empiezan a conocerte, la silla desaparece. Exacto. Y entonces te empiezan a ver a ti como cualquier persona. Exacto. ¿No? Yo recuerdo, porque yo también trabajé en preescolar, con niños, en la parte de música. Yo era profesor de música de un preescolar que era de la Universidad de Carabobo, por cierto. Okay. Y
Me acuerdo que en una oportunidad, en un acto que tuvimos, acto del Día de la Madre, el Día del Padre, no recuerdo, nosotros teníamos una coral, cantaron la coral, otros niñitos hicieron, todo dependía del trabajo que yo estaba haciendo. Y los papás quedaron muy contentos, ¿no? Entonces, en ese tiempo tenía así el greñero, como lo tengo ahora, tenía más greña que lo tengo. Y me dio risa porque un niñito, creo que, qué sé yo, tendría 6 años, 5 años el niñito, 5 años tendría, porque estaba en preescolar. Se acercó, se jaló al papá hacia mí, y el papá dijo, usted es el profesor de música, ¿no? O sea, sí, sí. Mire, mi hijo, ¿cómo me habla de usted? O sea, todos los días lo que hace es hablarme de usted. O sea, y ahorita que para que conozca al profesor de música, y él me dice a mí, yo tengo un profesor de música que él es muy lindo. Él tiene el cabello como un malandro, pero él es muy lindo. A veces nunca se me olvida. Y el papá, tiene el cabello como un malandro. Como un malandro, pero es muy lindo el profesor. A mí siempre lo recuerdo mucho. O sea, los muchachos no veían ninguna silla. Okay. O sea, eso no les importaba. Veían el profesor de música. Igual cuando yo a veces, mire, yo como músico me he presentado en discotecas, en teatros, en cualquier lugar que tú te puedas imaginar, me he presentado. Y digamos que en un primer momento me imagino que la gente le pegara, era, oye. O sea, cállate, hombre, ahí. Sí. Pero luego se olvidan. Luego se olvidan y empiezan a disfrutar de lo que uno les está dando, ¿no? Que es simplemente pues lo que a uno le gusta hacer. ¿Tu mayor pasión? El arte. ¿Alguno específico? ¿Música? ¿De pintura? No, o sea que yo a veces trato de ver, pero no, yo creo que los dos van a la par. Claro, porque ahorita antes hacías pintura. De hecho, tengo una pintura que tú me regalaste, Sí. que es una procesión. Es un día 15 de agosto. De Naguanagua. Un óleo de lienzo. Un óleo, creo que es del año 2003, que aparece la fecha. Y lo tengo en mi cuarto y bueno, lo tengo como una joya. Digo, esto me lo dio Marcelino. Gracias. Luego me di cuenta que en tu casa tienes uno más grande. Y yo digo, ay, mira, pero esto es qué maravilla. Este hombre sueña con la Begoña. Ahora ya veo, ya entiendo un poco más. Y claro, pasaste del óleo ahora a la ilustración. A la ilustración. A la computadora. Al dibujo digital. ¿Y qué tal ese cambio? No, bueno, me parece práctico porque estoy llevando todo el material, digamos, en concreto, lo estoy llevando a la parte virtual, es mucho más económico, ¿verdad? Okay. Y me da muchas libertades de hacer cosas, o sea, puedo agarrar las paletas que yo quiera, los pinceles que yo quiera, los colores que yo quiera. Es un trabajo tal cual como si yo lo hiciera en lápiz, papel o lienzo. A veces la gente dice, ¿y tú haces eso con qué aplicación? No son aplicaciones, es un programa con el cual uno trabaja y digamos, una tabla de dibujo. Uno ahí se faja y hace como si estuviese agarrando un pincel, pero estoy agarrando un lápiz electrónico y está haciendo un trabajo. Es algo que ahorita está muy en boga, mucha gente está haciendo. Y es muy lindo porque digamos que te da mucha libertad para poder hacer cosas y sin ninguna limitación de pinturas, lo tienes todo ahí. Marcelino, siguiendo en esta onda de lo estético, de la publicidad, de la imagen, y esto es un momento de publicidad que nos ayuda a la gente de Cian. ¿De qué manera, qué recuerdo, qué imaginación, no sé, evocando en toda tu vida, puedes tú rememorar una publicidad, no sé si bien sea en radio, en televisión, una propaganda? ¿Recuerdas alguna en especial? Sí, claro. Que aquí no se me va a caer la cédula, aquí se me va a caer el pergamino. O sea, las de Renio Tolina, estaba muy chiquito, pero yo llegué a ver, no sé si, no te sabría decir si eran, ¿cómo diría? Que las están colocando al día o era que estaban regrabadas, ¿no? Pregrabadas la cosa. O sea, pregrabadas. Pero era porque eran impactantes, porque eran cuñas sociales. Era para dar un mensaje. Fue muy precursor de eso. Y había una donde hablaba del paso peatonal. Okay. Entonces, él decía, o sea, primero él salía como en el llano, y entonces decía que para que el ganado siguiera una línea, había que ponerle cercas, ¿no? Para que el ganado siguiera. Entonces, pero el ser humano no necesita tener cercas. O sea, ya nada más con el rayado tiene que pasar por ahí. Exacto. Tiene que pasar por ese rayado, respetar. O sea, él como que concientizaba sobre ese tema. Y a mí esa vocación que tenía Reni por educar a la gente como un buen ciudadano,
siempre me quedó muy Te presente. llamó la atención, claro. Y ahora, bueno, cada vez que yo busco en YouTube todas esas propagandas que están ahí, que eran cuñas. ¿Recuerdas eso? Que las que no... ¿Puedes recordar hasta las palabras? Bueno, esa parte que decía, cuando el ganado se necesita, con esa voz tan peculiar, ¿no? Reni, Bueno, que era valenciano. Si usted llegó a ver esa propaganda en vivo y en directo en su momento, usted tiene que comentar este video de decir, a mí también se me cae la cédula porque yo vi esa propaganda. La cuña institucional de Reni Otolín. Ah, sí, Las ok. cuñas institucionales. Era. Mira, partiendo ahora de toda esta historia de vida, qué cosa tan apasionante, tan interesante ha sido tu vida, Marcelino. Pero en el hoy, en este 2022, ¿quién es Dios para Marcelino? Después de vivir toda esta experiencia, que a lo mejor ha habido hasta momentos de esa lucha espiritual, ¿quién es Dios en este momento para ti? Dios es una guía. O sea, Dios para mí es una guía total. Yo la parte de la religión como tal, hay como dos sentimientos, ¿no? Un sentimiento de cristiano y también un sentimiento de comodidad. O sea, yo lo digo por la calle. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy dentro de una iglesia me vienen todos esos recuerdos de la infancia, ¿verdad? Y ya psicológicamente me da la tranquilidad. O sea, el sentir incluso el olor de una iglesia, la temperatura de un templo, o sea, ya eso me da a mí una tranquilidad independientemente de la fe. O sea, eso sí no tiene nada que ver. Okay. Pero hasta en los momentos, eso sí también yo lo tengo muy en conciencia, en momentos en donde tal vez mi fe ha tambaleado, resulta que llega Dios de porfiado y se me pone en el frente y me da mi cachetadita así, bla, bla, bla. Me dice, pana, aquí estoy, o sea, aquí estoy, ¿qué te pasa? Y lo he sentido, o sea, he sentido esa presencia y bueno, no me queda de otra, o sea, Está bien. o sea, no me queda de otra, o sea, y él sigue siendo una guía, o sea, sí, mi fe ha tambaleado en diferentes momentos, pero esos son los momentos que yo más he sentido la presencia de él. Marcelino, para terminar ya este rato sabroso que nos regala Dios y bueno, tu querer venir hasta aquí, ¿qué le dirías a alguien que le cuesta encontrar el sentido de su vida? ¿Qué le dirías a alguien que está en un momento difícil? Que se mantenga en pie, que se mantenga en pie, que siempre hay un motivo para hacerlo, que hay que buscarlo, que a veces uno está así como nublado, el horizonte está nublado, pero hay que seguir adelante, o sea, no quedarte ni estático, ni quedarte, ni rendirte, sino seguir adelante, así sea, digamos, a ciegas, pero siempre seguir adelante, que en algún momento algo te va a orientar, te va a guiar, en un momento va a agarrar algo que te va a recordar que oye, que sí, que por aquí es el camino, pero que nunca se den por vencido, que siempre va a haber un motivo. O sea, mientras Dios nos esté regalando el aliento de la vida, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adelante, a pesar de que, digamos o sintamos que estamos al borde del precipicio. O sea, ya con el hecho de sentirnos vivos, es como que una responsabilidad para seguir adelante. Eso, y la vida se impone, y uno mira, por ejemplo, en la imagen de los animales, un animal aún en la peor situación, ahí está, Sí. pero al hombre le cuesta, porque el hombre sufre, tiene una conciencia, claro, se da cuenta de otras cosas. Sí. Pero cuán importante es esto, ¿no? El poder seguir. Yo recuerdo siempre de mis formadores, cuando yo no soy seminarista, nos decían, la fe probablemente a veces no te va a iluminar todo el camino. Sí. Dios no te va a decir todo de una vez. Sí. A veces solamente vas a tener iluminado el lugar para dar el próximo paso, la siguiente decisión. Lo demás todavía no se sabe, Sí. pero hay que seguir, Exacto. mantenerse en pie. Gracias, Marcelino, de corazón. Y bueno, aquí en la parte de abajo del video estarán las redes sociales de Marcelino. Pueden seguirlo y ver el trabajo maravilloso que hace. Y seguimos en camino, luchando por construir una Valencia bonita que consiga, redescubra, viva y aprecie su identidad. Y dándole razones para poder seguir. Y bueno, ojalá nos podamos ver en un hospital luego como payasos. Claro que sí. Payasos hospital. Ponete la nariz roja ahí de los payasos.
Que el Señor te bendiga, Marcelino. Gracias, Rafa. Y seguimos Muchas para gracias. adelante. Dios y sus cosas. Seguimos.